Qué grata novedad la de volver a hacer conferencias de prensa presenciales. Nada sustituye a la presencia. Esto lo hemos comprobado en las últimas fechas. Comparecemos para darles cuenta de una reunión que va a tener lugar ahora con el Consejo Empresarial de Aragón, un consejo que reúne a las empresas más importantes de la comunidad y que para nosotros, para el Gobierno de Aragón, aparte de reunir mucho Producto Interior Bruto y mucho empleo, aportan puntos de vista que nos resultan absolutamente fundamentales para nuestra toma de decisiones políticas. Al frente del mismo está el presidente de la COE, Ricardo Mur, y sin más preámbulos le doy la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Como muy bien dice el presidente, hoy vamos a celebrar una reunión del Consejo Empresarial de Aragón junto con el Gobierno de Aragón con dos motivos fundamentales. En primer lugar, transmitir la visión que tienen las principales empresas de la comunidad, 24 empresas principales tractoras de nuestra comunidad autónoma, la visión que tienen sobre la situación que hay, de la afección que hay a las industrias aragonesas de coronavirus, de la situación del coronavirus, y por otro lado también la visión que tienen de cuáles son esas medidas para salir de esta situación lo antes posible, ¿no? Y en segundo lugar también para transmitir el apoyo de las principales empresas aragonesas al Gobierno de Aragón en esta situación que, como todos ustedes saben, desde COE hemos manifestado desde el primer momento nuestro apoyo total al Gobierno de Aragón, porque entendemos que en esta situación debemos superarla entre todos y que solo desde la unión social, política, empresarial es donde podemos, de alguna manera, minimizar las afecciones de la crisis en Aragón. En estos momentos, la estimación que hay a nivel nacional por parte de COE es que puede haber una afección económica entre un 8 y un 12% de nuestro Producto Interior Bruto, con una importante afección en materia de empleo y también con una importante afección a las finanzas públicas. En estos momentos, los datos macroeconómicos, como todos ustedes saben, la afección del coronavirus, que es una afección global, pero la afección por países no es la misma. Y en estos momentos España está, junto con Italia, en las previsiones de mayor impacto en la situación económica en ese sentido, ¿no? Desde COE se está trabajando muy intensamente en todos los ámbitos, también con el Gobierno de España, en tratar de que haya una normativa que de alguna manera permita paliar los efectos negativos de esta situación. En estos momentos, como todos ustedes saben, pues hay una situación de desacuerdo fuerte con las medidas que se están adoptando a nivel nacional, sobre todo en lo que se refiere a la regulación de los ERTEs y a cómo va a afectar eso al futuro de las empresas, pudiendo, en caso de que se tomen las decisiones erróneas, abocar a la desaparición de miles de empresas y con ellos a miles de empleos. En Aragón yo creo que la situación de colaboración con el Gobierno ha sido muy distinta desde el primer momento y ahí tengo que agradecerle al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, la disposición que siempre ha tenido de receptividad con las propuestas de COE. Quiero destacar la ola de solidaridad de las empresas aragonesas, donde han donado más de 6 millones de euros que nos han permitido poder adquirir material sanitario de extrema necesidad en un primer momento y continuar con esa labor solidaria todavía actualmente. Y, en segundo lugar, la sensibilidad que también se ha tenido por parte del Gobierno de Aragón para permitirnos hacer test masivos en todas las empresas. Desde el lunes que comenzamos con la iniciativa, a día de hoy tenemos solicitud para realizar más de 12.000 test rápidos y más de 300 pruebas PCR. Todo ello con la prescripción facultativa y que, evidentemente, va a hacer que una primera oleada se hagan test rápidos de anticuerpos y, posteriormente, test de PCR para comprobar y para poder determinar la extensión del contagio. Todo ello también va a colaborar en la realización de un mapa epidemiológico que va a poder disponer el Gobierno de Aragón con objeto de poder determinar cuál es la extensión de los contagios y poder tomar medidas al efecto, ¿no? Nosotros he de decirle que seguimos muy preocupados con la evolución y el impacto que va a tener a nivel económico. Es verdad que hay sectores importantes en la economía aragonesa, como lo que es la hostelería, el turismo y el pequeño comercio, que se van a ver muy afectados y tenemos que estar especialmente pendientes de tomar medidas y de proponer medidas para ellos.
Pero es verdad que también quiero lanzar una voz de esperanza, ¿no? Es decir, en Aragón tenemos sectores muy pujantes, como es todo el sector agrario, agroalimentario, que está respondiendo muy bien. Tenemos un sector industrial que está trabajando y que también creo que puede ayudarnos a salir antes de la crisis. Y tenemos también una serie de profesionales y servicios que también se está volviendo poco a poco al trabajo. Yo creo que todos tenemos ganas de volver poco a poco a esa normalidad, y en ese sentido hemos apoyado también que esa desescalada sea una desescalada asimétrica, es decir, que midiendo los parámetros de contagio de la enfermedad se pueda en Aragón, donde tenemos una extensión territorial y poblacional que nos permite hacerlo, el poder pasar más rápidamente a otra serie de fases. Es decir, yo creo que las empresas lo que quieren es trabajar en las condiciones de seguridad, y en ese sentido creo que cuanto antes volvamos a una situación que nos permita trabajar, pues menores serán los efectos que tenga para esta situación, ¿no? Básicamente esto es a modo de un resumen muy general y muy rápido de lo que vamos a hablar, y sí que, bueno, luego entiendo que quedaremos a las preguntas que ustedes quieran hacer. Muchas gracias. El Gobierno desde el principio ha sido consciente del calado, de la gravedad de la crisis a la que nos abocaba la pandemia, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista social y económico. Y tuvimos absolutamente claro que para abordar esa crisis lo primero que había que hacer era transmitir seguridad a los ciudadanos, transmitir confianza, lo cual tenía dos caminos que recorrer absolutamente de manera obligatoria. Uno de ellos, el de la unidad política, el de conseguir el mayor grado posible de unidad política, porque eso es siempre bien percibido por los ciudadanos, porque eso es el mejor generador de climas de confianza. Y por otra parte, tuvimos claro también que de esta profunda crisis solo saldríamos mediante una estrecha colaboración entre el sector público y el sector privado, sobre todo en la segunda parte de la crisis, en la fase de la crisis social y económica. Pero lo cierto es que el sector privado, las empresas, la Mesa del Diálogo Social y particularmente COE y su presidente, Ricardo Mur, también han sido muy proactivos en el combate contra la crisis sanitaria. La aportación de las empresas aragonesas ha sido de una generosidad que yo nunca podré agradecer, y la gestión hecha por COE y particularmente por Ricardo Mur para la adquisición de material sanitario, buscándolo en el mercado internacional en unas condiciones dificilísimas, tampoco se lo agradeceré nunca bastante a Ricardo. La crisis, desde el punto de vista sanitario, parece que se encamina a su fin, aunque hay que cruzar los dedos. Nadie ha dicho que esto esté vencido del todo, hay que seguir manteniendo absolutamente activas las alertas, las alarmas, tomando todas las medidas que nos prescriban los responsables sanitarios. Y ahora viene la segunda parte, cómo afrontar la dimensión social y económica que ha producido el confinamiento, que ha producido la paralización prácticamente absoluta en algunos momentos de la actividad económica, y que tiene dimensiones que ya ha puesto de manifiesto Ricardo Mur, tanto en términos de caída de la riqueza, de caída de la producción, como en términos de empleo. Vamos a tener una reunión con una parte muy importante del tejido empresarial aragonés, y yo, aparte de agradecerles lo que han hecho hasta ahora, les voy a pedir que el compromiso con Aragón que vienen manteniendo en los últimos años lo preserven y lo refuercen para la fase que vamos a empezar, que, insisto, va a ser muy difícil. Yo estoy absolutamente convencido de que si encontramos fórmulas eficaces de colaboración entre los poderes públicos y las empresas aragonesas de esta situación, que insisto es muy difícil, saldremos, seremos capaces de superarla, y espero sinceramente que seremos capaces de hacerlo antes que otras comunidades autónomas de España, antes que otras regiones de España.
Fundamentalmente porque si no se deshace el tejido de connivencias, el tejido de complicidades alcanzado en el terreno social y político, vamos por delante de otras comunidades en cuanto al grado de pacto, en cuanto al grado de acuerdo, como se está viendo en el funcionamiento de la Mesa para la Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y Económica, cosa que me obliga, y lo hago con mucho gusto, a agradecer la actitud de todas las fuerzas políticas aragonesas y de los agentes sociales en ella representados. Y segundo, porque contamos con un tejido económico, contamos con un tejido empresarial de una calidad, de una dimensión, de una imaginación, de un compromiso y de una responsabilidad social difícilmente superables desde ningún parámetro por ninguna otra comunidad autónoma, y yo me atrevería a decir por ningún país europeo. Hay quien cree que la crisis debería ser una oportunidad para cambiar el modelo productivo, para revolucionar la economía, para revolucionar la sociedad. Yo soy mucho más modesto. Yo, en principio, me conformaría con que, gracias al esfuerzo de todos, gracias a la colaboración público-privada, con un papel absolutamente fundamental de las empresas, porque las empresas son las exclusivas motoras del desarrollo económico y del empleo, yo me conformaría con que dentro de unos meses volvamos a la situación que teníamos antes de empezar la crisis, antes de empezar el contagio. Aragón hace unos meses proyectaba su futuro con mucha confianza en una serie de sectores estratégicos a los que también se ha referido Ricardo Mur, con inversiones muy importantes en el terreno de la logística, en el terreno de la agroalimentación, en el terreno de la economía digital. Y si somos capaces de que ninguna de esas inversiones, que ninguno de esos sectores estratégicos se venga abajo, que yo confío en que ninguno se va a venir abajo, y si somos capaces de que lo que funcionaba bien en febrero vuelva a funcionar bien a corto plazo, yo soy medianamente optimista respecto a que esto lo podamos dejar atrás antes que otras zonas, incluso antes que otros países. Por la composición de la economía aragonesa, por el fuerte componente del sector industrial y por un sector del turismo menos dependiente de variables como el movimiento internacional, que puedan ser las zonas del turismo de playa, incluso el sector turístico aragonés, que tiene en este momento muchísimas dificultades y al que tenemos que ayudar mucho, puede salir también antes. Pero insisto, el componente de la economía aragonesa, el importante peso de la industria, el importante peso de la agroalimentación, el peso de las energías renovables, el peso de la logística, así como ya se hace que los economistas prevean que la caída del PIB en Aragón puede ser un par de puntos inferior a la caída del PIB en el conjunto de España, eso nos puede permitir también abrigar esperanzas de que la recuperación sea anterior. Estoy formulando entre expresiones de cifras y expresiones de buenos deseos, espero no confundir los deseos con la realidad, pero desde luego, insisto y termino, contar con un tejido empresarial como el que tiene Aragón es motivo de satisfacción, y hacérselo saber a los aragoneses es darles razones muy solventes para que confíen en el futuro de su comunidad. Y estamos a su disposición para cualquier pregunta que quieran plantear. Buenos días, Marimar Cariñena de Informativos de Aragón Televisión. Le quería preguntar cómo están ahora esos grandes proyectos empresariales que estaban en marcha antes de la crisis en Aragón, como Amazon o Bonaria, en primer lugar. En segundo lugar, le quería preguntar por las reuniones ya que están manteniendo bilaterales para esa desescalada, cómo se están produciendo, qué resultados se están dando y si nos puede especificar las comarcas que entrarían directamente en la fase 2. Y, en tercer lugar, le quería preguntar si ya están trabajando en la propuesta de Aragón para la reorganización de los fondos FEDER, esos 30 millones sin ejecutar que ahora pueden destinar a reforzar la sanidad, esa propuesta que tienen que enviar al Ministerio. Gracias.
Respecto a la desescalada, saben ustedes que nosotros pensamos que por su composición territorial y demográfica, Aragón está en condiciones de, primero, acceder a la primera fase en la totalidad del territorio a partir del día 11 y, segundo, ir directamente a la segunda fase en muchas partes del territorio, en una amplia superficie del territorio aragonés, evidentemente atendiendo siempre a criterios sanitarios, a criterios económicos, a criterios demográficos. Esto es algo que justamente en el día de hoy se va a negociar con el Ministerio de Sanidad. Nosotros tenemos nuestros criterios, ellos tienen evidentemente los suyos. Confiamos en el propósito de cogobernanza de la salida de la crisis que planteó el otro día el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y esperamos que de esa cogobernanza debidamente aplicada la solución definitiva se aproxime lo más posible a lo que desde Aragón planteamos, que entendemos que está cargado de razón y de sentido común. Hablaba usted también, en primer lugar, de... Le preguntaba también por los grandes proyectos que estaban en marcha en Aragón antes de la crisis. Los grandes proyectos se ha seguido trabajando en ellos porque, aunque nos hemos dedicado fundamentalmente a la gestión sanitaria y a la gestión de las residencias de mayores, que es donde se han concentrado los focos del problema sanitario, hemos seguido trabajando en todas y cada una de las áreas, en todos y cada uno de los departamentos del Gobierno. Desde luego, en esos proyectos a los que ustedes se refieren no se ha dejado de trabajar. A día de hoy, por suerte, no tengo el más mínimo indicio que ninguno de esos proyectos vaya a sufrir ningún percance por el camino, salvo un cierto retraso por razones obvias. Como ustedes saben, se paralizó la tramitación de proyectos, etcétera, etcétera. En ese sentido, soy francamente positivo. Y decía usted también la reorganización de los fondos FEDER. Bueno, me consta que en eso está trabajando el Gobierno, pero en este momento no le puedo precisar exactamente en qué estado de gestión, de tramitación está esa reordenación, esa reorganización. Soy María Jesús Hernando, de Televisión Española. Yo quería pedirles una precisión. El señor Moore ha hablado de que la estimación que tenían de caída del PIB era entre un 8 y un 12%. No sé si eso se refiere también a Aragón, porque luego el presidente decía que iba a ser 2 puntos por debajo de lo que se preveía en el resto de España. Si me lo pueden precisar, por favor, o lo he entendido mal. Vamos a ver, los economistas, como usted sabe, y con el máximo respeto a amigos economistas que tengo y buenos además, es de todos conocido que aciertan siempre a posteriori. Lo digo con el máximo respeto hacia los economistas. Yo simplemente he dicho que economistas que están trabajando en un grupo del que forman parte los agentes sociales y que está coordinando la consejera Marta Gastón, han hecho algunas estimaciones en las que habla que por la estructura económica de Aragón, aquí la caída del PIB podría ser entre 1,5 puntos o 2 puntos por debajo, pero hablo exclusivamente de una estimación que tiene la valía que tiene, aunque tiene bastante razón de ser y bastante lógica, por eso, por la solidez que a cualquier economía le otorga el peso de la industria y, en este caso concreto nuestro, el peso de la agroalimentación. Sí, bueno, el dato que yo es un dato de estimación nacional de COE, es decir, que donde hay una horquilla entre el 8 y el 12 y que va a depender en buena medida también de las decisiones que se adopten por parte del Gobierno de España sobre cómo afrontar esta situación que viene ahora, ¿no? Nosotros estamos muy preocupados con la decisión que se tome respecto a los ERTES, respecto a la imposibilidad de despedir en los próximos 6 meses, en la no prórroga de los ERTES. Eso es algo que, donde ustedes saben, había una reunión el pasado lunes que no se celebró y que en estos momentos se está negociando a nivel nacional. En función de cómo avancen esas decisiones, pues como decía, puede afectar en una destrucción muy importante de empresas y con ello de empleos. Si analizan los datos del paro que salieron ayer, pues hemos visto que los datos del paro son realmente negativos, ¿no? En toda España, en Aragón también, es decir, es el peor dato de empleo desde octubre del 2008 en un mes, pero es verdad
que entendemos que si se activa la desescalada, si se dan facilidades a las empresas para poder continuar con su actividad, donde esta crisis no ha sido buscada por nadie, es decir, ni por los poderes públicos, pero desde luego tampoco ni por las empresas ni por los trabajadores, y tenemos que buscar soluciones que permitan paliar las afecciones de esta situación. Si vamos a decisiones o se aprovecha el estado de alarma y la capacidad normativa del estado de alarma para introducir otra serie de decisiones que modifican sustancialmente las situaciones previas en materia laboral o en materia fiscal, pues evidentemente los daños van a ser mucho mayores, ¿no? Y es evidente que en COE estamos muy preocupados con esta situación y preocupados con la evolución de la situación económica que va a haber en los próximos meses. Esta pregunta es para el señor Ricardo Mur, de la agencia EFE. Si tiene datos sobre el porcentaje de empresas y trabajadores que se han incorporado esta semana a la actividad o de empresas que por falta de liquidez no han podido hacerlo. Bueno, realmente todavía no tenemos ningún dato exacto. Sí que es verdad que todo aquel que está pudiendo volver en unas condiciones, cumpliendo todo lo que indica Sanidad, está tratando de volver. Es verdad que no al 100% de actividad, y hay algunas entidades o empresas de ámbitos, pues como el que se hablaba sobre todo de ámbito hostelero o el ámbito del pequeño comercio, que están volviendo con muchas dificultades, ¿no? En el ámbito de la hostelería se ha flexibilizado la normativa de las terrazas y esperemos que a partir del lunes pues, puedan comenzar a abrir algunos establecimientos, pero es verdad que va a ser una de las situaciones que más va a sufrir, ¿no? Ahí nosotros lo que pedimos, sobre todo, al margen de las ayudas que puedan habilitarse, bien para adecuar los locales y demás, es que se consensúe con el sector las medidas de desescalado. Es decir, el sector tiene preparada un protocolo a nivel nacional de las medidas higiénico-sanitarias que hay que tomar, de las medidas para poder consumir todos en condiciones de seguridad, y lo que no entendemos es que por parte del Gobierno de España no se atienda a estas recomendaciones y se improvise en las normativas que se van aprobando, ¿no? Yo creo que es muy importante acordar con las organizaciones sectoriales esas medidas de desescalada y en ese sentido ayudará a paliar. Es verdad que yo creo que desde el lunes pasado todos agradecemos que poco a poco ver comercios abiertos, ver vuelta a la actividad de empresas. Y yo creo que tenemos que habituarnos a convivir con esta situación que no hemos elegido, ¿no? Y tratar de volver a ese desempeño económico, bueno, pues con las medidas sanitarias que haya que tomar, pero es importante volver porque las empresas no pueden aguantar 2 meses cerradas, los trabajadores no pueden aguantar tanto tiempo también en esta situación, y nos preocupa también la repercusión social que puede haber en las próximas semanas y los próximos meses en caso de no solucionarse esta situación. Esta pregunta también es para el señor Ricardo Mur, de 15 Televisión. Si están facilitando los bancos la liquidez a las pymes en la medida que éstas lo necesitan, o están aprovechando los bancos para rebajar su riesgo con este sector de empresas usando los ICOs de coronavirus. Yo creo que hay en estos momentos, se están poniendo en marcha nuevos ventanas, ¿no? de los 200.000 millones que comentó el Gobierno. Es verdad que yo creo que al principio hubo dificultades para llegar a determinado tipo de empresas. En estos momentos yo creo que se está abriendo más, ¿no? Y creo que ahí los bancos están haciendo su labor de facilitar el crédito, y en ese sentido nosotros lo que estamos viendo es que la decisión de un empresario de acogerse a un crédito ICO o no, pues quizás no sea en estos momentos la mejor decisión, es decir, porque es endeudarse para poder continuar en el futuro con un futuro incierto, y es poner una nueva carga sobre los empresarios. Pero es verdad que en estos momentos el que haya liquidez es la única manera de conseguir la pervivencia de muchas empresas. En ese sentido yo creo que la banca está actuando de una manera responsable, y lo que hay que tratar es de fluir el crédito. Ese crédito tiene que fluir hasta los más pequeños, es decir, yo ahí lo que sí que pediría también es que la situación, que a la hora de pedir garantías, hay un 80% de garantías por parte del Estado, bueno, una cierta flexibilidad en ese 20% de garantías para que el empresario no tenga que hipotecar otra vez todo su patrimonio personal con objeto de salvar una situación que ha sido sobrevenida y donde desde luego él no tiene la culpa. La cadena se pregunta: en la eliminación y simplificación de burocracias ha fracasado todos los intentos y es una reivindicación eterna empresarial. ¿Se podrá al final proceder a la eliminación y simplificación de estas burocracias? Es una de las cuestiones que hemos trasladado al Gobierno de Aragón. Es decir, nosotros creemos
que en estos momentos una de las cuestiones que hay que hacer es poner rápidamente en marcha los proyectos empresariales y no eternizarnos en la tramitación de licencias y otras autorizaciones, y creo que es uno de los puntos fuertes que no cuestan dinero público y que sí que pueden permitir, de alguna manera, agilizar muchos proyectos. Y me estoy refiriendo en concreto a todos los proyectos de energías renovables que pueden generar muchísimo empleo de una manera rápida en nuestra comunidad, o a los 1.300 expedientes que en estos momentos están en tramitación en el INAGA, en muchos casos con demoras muy importantes, ¿no? Yo creo que si conseguimos poner en marcha esos expedientes y reducir la tramitación administrativa de todo aquello que signifique inversión industrial, inversión empresarial, pues es una manera de crear empleo rápido, de crear inversión en sectores que, como bien decía el presidente, son sectores pujantes, en la parte sobre todo renovables y agroalimentario, que nos pueden permitir, bueno, pues de alguna manera sustituir unas fuentes de ingresos por otras, crear empleo especializado, bien retribuido y que permita de alguna manera retomar, ¿no?, todas estas cuestiones lo antes posible. El diario de Teruel pregunta, antes del estado, esta pregunta para el presidente, antes del estado de alarma había varias empresas listas para desembarcar en Aragón y estaban pendientes los proyectos de Andorra ante el cierre de la térmica. ¿Se ha calculado ya el retraso que puede provocar esta crisis? ¿Teme que se caiga alguno de los proyectos importantes que estaban planificados allí? No tenemos noticia de que ninguno de los proyectos vaya a caerse, de que nadie haya desistido de su decisión de invertir en Aragón. Ya he dicho que los departamentos han estado trabajando, las gestiones, los contactos no se han interrumpido nunca, eso sí, se han retrasado. Y bueno, la vuelta a la normalidad en cuanto a lo que se refiere a las relaciones sociales o a la actividad económica, en el caso de la actividad administrativa, debería incluso adelantarse. Lo que decía el presidente de la COE, Ricardo Mur, respecto a la flexibilización de los trámites administrativos es absolutamente fundamental. Yo llevo 5 años presidiendo la comunidad y he acumulado una constante frustración por tratar de deslegislar, por tratar de eliminar maraña administrativa absolutamente innecesaria. Confieso que he fracasado en eso, pero creo que la crisis que estamos viviendo es una oportunidad magnífica para que todos tomemos conciencia de lo que significa una administración que crea problemas en vez de solucionarlos, y es el momento, insisto, de que todo este tipo de cuestiones las superemos. De hecho, a mí muchos empresarios, cuando me han venido a ver o los he ido a ver a ellos, no me han pedido subvenciones ni me han pedido ayudas económicas concretas, me han pedido algo aparentemente tan sencillo como que no los mareemos cuando vienen a tramitar expedientes de inversión y que les ayudemos. Si consiguiéramos hacerlo ahora, desde luego, en fin, habríamos dado un paso de gigante en la solución de uno de los problemas más importantes que tiene la Administración autonómica, esta, la aragonesa, y en general todas las demás. He promovido el problema por una especie de metástasis legislativa del propio Gobierno de España. El Heraldo y el Periódico de Aragón coinciden en preguntar o repreguntar si es posible concretar cuántas y cuáles son las comarcas para las que Aragón solicita la fase 2. ¿Cómo prevé Aragón aplicar las restricciones de movilidad entre comarcas que estén en fases distintas y cuándo se verá el resultado definitivo de la negociación con el Gobierno central? Me atengo a mi primera respuesta. En tan pocos minutos soy incapaz de improvisar otra respuesta distinta. Hoy Aragón pregunta qué pretende la DGA realizar. ¿Pretende la DGA realizar un ajuste fiscal con subidas de impuestos a los grandes patrimonios o a las grandes empresas para paliar los efectos del coronavirus? No. Y luego la última pregunta es de ABC. ¿Está preparando ya el Gobierno de Aragón una reforma en profundidad del presupuesto de la comunidad autónoma? Y en caso afirmativo, ¿qué alcance tendrá y cuándo se prevé llevar, en su caso, al Parlamento de Aragón? Estamos, en primer lugar, haciendo frente todavía a la crisis sanitaria que está ocasionando unos gastos extraordinarios muy cuantiosos. Estamos, por otra parte, viendo de dónde
conseguir allegar algunos fondos con los que hacer frente a situaciones complicadas por las que atraviesan los sectores del turismo, de la hostelería, ver si podemos hacer algo en el sentido de las ayudas directas y de momento no hemos hecho nada más. Llegará el momento en el que podremos hacer las cuentas de lo que ha ocurrido y eso obligará, sin ningún tipo de dudas, a reformular el presupuesto. De momento no hemos empezado esa tarea. Muchas gracias.